Jehová. Recordaba el día de ayer, a través de una serie de experiencias que vinieron a mi mente, de recuerdos. No sé cuántos de ustedes me gustaría que comentaran, que escribieran por allí. Si alguna vez ustedes tuvieron la experiencia de estar en uno de esos cultos juveniles que por lo general se hacían los días sábados. Era como algo tradicional hacer los cultos de jóvenes los días sábados. No sé si usted tuvo esa experiencia en alguna iglesia. Y yo recuerdo muy bien los desfiles juveniles que se hacían. Algunas iglesias se uniformaban. Recuerdo por allá que sí, en algún momento creo que me uniformé, pero sí recuerdo que desfilábamos cada fin de semana. Y en el desfile teníamos que decir un versículo de memoria. Y uno de los versículos más recitados en aquel tiempo era: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Coméntenos si ustedes tuvieron esta experiencia maravillosa de memorizar cada semana un versículo para decirlo en este desfile juvenil, y si recuerdan otras anécdotas de los cultos juveniles. Pero ¿saben por qué me estaba recordando de todas estas cosas? Porque en mis días allá, en mis tiempos de juventud, de adolescencia, de preadolescencia, allá muchos años atrás, yo recuerdo que uno de los temas principales de la iglesia en general era el temor a Dios. Se hablaba acerca del temor a Dios. Los padres enseñaban el temor al Señor. En las iglesias se hablaba del temor al Señor. Pero últimamente de lo que menos se habla es del temor al Señor. ¿Y sabe qué es lo más paradójico o lo más contradictorio? Que el miedo hay. Abunda el miedo ahorita en estos días por distintas razones. Pero poco se habla de el temor a Jehová. Creo que mi esposa comparta con nosotros algunas definiciones de qué es temor, qué significa el temer en el contexto bíblico y en el contexto de una definición secular, por así decirlo. Muchas gracias. Coméntenos si está ahí y recuerda experiencias maravillosas de aquellos tiempos, mucho tiempo atrás, de nuestros cultos juveniles. Realmente, cuando escuchamos la palabra temor, generalmente viene en nuestra mente una idea negativa, ¿verdad? El temor pareciera ser algo que nos infunde el deseo de huir, de escapar, de estar lejos o incluso de tratar de evitarlo, ¿verdad? A veces cuando estamos pequeños no conocemos el miedo, ¿verdad? No sabemos qué significa miedo a algo, pero con el transcurrir del tiempo, de los años, muchas veces nuestros mismos padres, los adultos que están a nuestro alrededor, nos hacen entender qué es lo que significa miedo. Y lo más chistoso es que a veces tenemos miedo sin ninguna razón, ¿verdad? Solo porque alguien nos dijo: ahí en lo oscuro te va a salir la mano peluda o algo así. No sé, algunos de pequeños pueden recordar algunas de estas anécdotas, historias y decir: el miedo es algo negativo, ¿verdad? Y si bien es cierto, lo humano que se fundamenta en los principios prácticamente de las personas, está supeditado muchas veces a alguna experiencia negativa, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de temor, debemos identificar que su raíz tiene un doble significado. El temor tiene una raíz hebrea y griega, y se dice de que el primer concepto acerca del temor es aquella aprehensión del mal, que normalmente conduce a la huida o lucha, es lo que estábamos diciendo. Uh-huh. La idea humana que tenemos de temor es que algo nos va a suceder, algo nos va a pasar, algo malo está a punto de atacar nuestra vida o la vida de los seres queridos que nosotros tenemos. Entonces, es una aprehensión del mal, es algo negativo que va a sucedernos o que va a sucederle a algunas personas que nosotros amamos. Pero también tiene otro significado, y es aquel asombro y reverencia sentida en la persona de una autoridad superior. Y a eso es lo que queremos referirnos en esta noche. El temor no solamente significa el miedo a algo o a alguien, sino también significa aquella reverencia, aquel respeto, aquella admiración y obediencia, incluso aquella sumisión a alguien. Y eso está
ligado completamente al amor, y por eso es que muchas veces nosotros no podemos comprender el temor a Jehová, porque pensamos que el temor es miedo, porque pensamos que el concepto humano principalmente es tenerle miedo a Dios, y muchas veces confundimos este concepto. Hay una religión que piensa que ese Dios al cual ellos temen es un Dios malo, o solo puede dar buenas cosas o solo puede dar malas cosas. Y me daba un poco de interés estas personas que profesan esta religión, y es algo curioso porque cuando quieren desearle el mal a una persona decían que este Dios te maldiga o que este Dios te bendiga, y ven a Dios como un ser que solamente puede o maldecir o bendecir a alguien. Entonces no va más allá. Entonces nuestro Dios no es un Dios al cual se le tiene que tener miedo, no es un Dios al cual nosotros debemos obedecerle únicamente porque nos va a castigar, y eso es algo maravilloso de entender, porque muchas veces o muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo le temo a Dios, y hacen las cosas solamente por el miedo que les da a lo que Dios supuestamente representa en sus vidas. Pero el temor a Jehová va más allá de un simple miedo humano, de una simple idea que podamos tener acerca de parte de Dios. Ustedes me darán la razón. Mientras más conocemos a Dios, mientras más nosotros vamos más profundo en su presencia, entendemos quién es Dios en nuestra vida, y sabemos que como un padre, ¿verdad? A veces no sé cuántos de ustedes tienen el respeto y la admiración por sus padres. Y no es un temor de miedo que algo va a suceder o que ellos nos van a castigar por algo malo que hicimos, sino que sabemos que ellos tienen autoridad sobre nosotros, y que pese a cualquier cosa, ellos siempre querrán lo mejor para nosotros. Entonces, hay un cierto temor a nuestros padres que podemos ejemplificarlo como el temor a Dios, ¿verdad? Él nos ama, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él cuida de nosotros. Entonces, que nos quede claro este doble significado de temor. El primer temor, que es un temor humano o parecido al miedo, que es de algo malo que va a sucedernos, y está el temor o reverencia acerca de Dios, hacia Dios. Muy bien, queremos compartir con ustedes ideas muy importantes, porque después de entender estas definiciones pueden surgir algunas preguntas y algunas aparentes contradicciones. Yo quiero agregar esto: quien no le teme a Dios, a cualquier otra cosa le teme. O sea, es fácil tenerle temor a cualquier otra cosa cuando no se teme a Dios. Y recuerde una vez más el versículo que casi todos nos podemos de memoria: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay dos corrientes que nos pueden llevar a definir el principio, la palabra principio. Puede ser lo primero para ser sabio es temerle a Dios. Lo primero para ser sabio es temerle a Dios. O puede ser también, porque alguien puede decir, pero es que el principio es como un fundamento. Ok, muy bien, cualquiera que sea la inclinación a la que tomemos la definición de el principio. Alguien puede decir, lo primero que necesitamos para ser sabios es temerle a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, y perfectamente podemos decir la base, el fundamento de la sabiduría es temerle a Dios. Cualquiera de las dos cosas es válida, nos enseñan lo mismo. Quien no le teme a Dios, mis amados hermanos, a cualquier cosa le teme. Esta pandemia no solo nos ha dejado no solo nos ha dejado el virus del COVID-19, también nos ha dejado otro virus, y es el miedo, y es lo que estamos proliferando a través de todos los medios habidos y por haber. Quien no le teme a Dios, a cualquier cosa le teme. Quiero leer esto que escribí también. Es fácil identificar en dónde está nuestra confianza
y cuáles son nuestros miedos. Es fácil identificar dónde está nuestra confianza y cuáles son nuestros miedos. Dime o muéstrame de qué hablas o qué estás publicando y yo te mostraré de qué estás huyendo o a qué le estás temiendo, le estás teniendo miedo. Si no le tememos a Dios, a cualquier otra cosa le podemos temer. Ya decía Mónica que ponía el ejemplo, la ilustración de que Dios es amor y que el amor nuestro no tiene que ser por miedo, sino por reverencia. Pero ya vamos a hablar más adelante acerca de algunas posibles contradicciones que pueden surgir al abordar este tema. Pero yo quiero enfatizar esto: cuando los seres humanos no le temen a Dios, a cualquier otra cosa le temen. Voy a contar un chiste que me aprendí ayer. Dicen que una hermana estaba barriendo en el templo, haciendo la limpieza voluntariamente. Ella disfrutaba servir en la iglesia barriendo. Pero dice que ella había amontonado toda la basura y mientras nadie la veía, metió con la escoba la basura abajo de la alfombra. De repente, mientras ella estaba haciendo eso, oyó una voz que le dijo: "Te estoy viendo". Y ella se quedó sorprendida, viendo hacia todos lados y eufórica, preocupada, abatida, y dijo: ¿Quién es? ¿Quién es? Dijo: "Soy Dios", le dijo la voz. Y ella dijo: "Ah, menos mal, yo creí que era el pastor", dijo. Amados hermanos, iglesia, esto es chistoso, pero ya le hemos perdido el temor a Dios y hemos puesto nuestro miedo en otras cosas. Ya la gente ya no le teme tanto a Dios más que cualquiera. La gente, el joven se preocupa: es que mi mamá se va a dar cuenta, mi papá se va a dar cuenta, es que esto, lo otro. Mire, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no le tememos a Dios, a cualquier otra cosa le vamos a tener miedo. Nuestra fe no debe de estar en otra cosa. Por eso decíamos que es fácil identificar en quién o qué estamos confiando o a qué le estamos teniendo miedo, a qué le estamos huyendo, a través de lo que publicamos. Es fácil ahora identificar: dime qué publicas y te diré qué. Por eso dice ahí en Facebook: ¿qué estás pensando? Dice, antes de publicar un estado, dice: ¿qué estás pensando? Y cabal, la gente publica eso. Nuestra mirada no está en el hombre. El temor a Dios es el principio de la salud. Yo ayer les digo, hermanos, ayer yo chillé como un niño mientras cantábamos ese himno: "Cuán grande es Dios", y tuvimos que pedirle perdón a los vecinos porque quizás algunos se incomoden. Pero yo estoy seguro que si fuera cualquier otra cosa, que alguien dijera: "Vamos a hacer esto", si nos dicen que bailemos en un pie, bailamos en un pie. Pero no vaya a ser que digamos: vamos a cantar "Cuán grande es Dios" en nuestros balcones. Seguro que no muchos lo harían. Necesitamos temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Temer a Dios. Temer a Dios es lo que necesitamos en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero es difícil cantar "Cuán grande es Dios" y no llorar. Porque Dios es el Señor de este país. Aquí dejémonos de hablar de otra cosa que va a solucionar el problema. Yo por eso, y lo voy a decir con mucho respeto, yo no hablo de política porque es fácil criticar y solución no tengo. Pero sí puedo hablar de Jesús, porque Él es el antídoto para toda esta situación que estamos viviendo. Jesús, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el sublime temor. Ahora quiero que compartamos con mi esposa estas siguientes ideas. Hermano, si Dios es amor, ¿por qué le tenemos que temer? Alguien puede preguntarse: hermano, si Dios es amor, ¿por qué tenemos que temerle? Y mi esposa lo decía muy claro: porque su amor es como el amor de un padre. Y un padre te ama de tal manera que debe disciplinarte también. Yo creo que todos los padres comparten esa idea. O sea, tu papá te ama. Le costó a tu madre engendrarte, traerte a este mundo. 9 meses te cargó en el vientre, pero te disciplina porque te ama. Entonces, temerle a Dios no es caer en el error del miedo, sino entender. Y esto cuesta, lleva un proceso.
cuando uno está adolescente, cualquier regaño, cualquier consejo es un regaño. Cualquier disciplina nos incomoda, nos molesta, nos hace sentir mal. Pero cuando pasa el tiempo, uno entiende, ahora entiendo por qué mi mamá o mi papá hacía esto y esto conmigo. Entonces entendemos el verdadero significado del temor. Y esta idea no contradice la otra. Que Dios nos discipline no contradice que Él sea amor. Y no olvide, la Escritura dice en el libro de Hebreos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Okay? Además, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo aprendí en mis experiencias que prefería que mi mami me castigara y no que me dijera, ya vas a ver, el Señor va a tratar con vos. Y cuando me decía que el Señor iba a tratar conmigo, mientras no había experimentado eso, eso estaba bien. O sea, está bien decir, pero cuando comencé a sentir lo que era la disciplina del Señor, entendí. Amados hermanos, el hecho de que Dios sea amor no significa que nosotros no vamos a reverenciarlo, a temerle a Él. ¿Ok? Muy bien. Porque te ama como un padre y te corrige como tal. Si Dios es amor, ¿por qué debemos temerle? Número uno, porque te ama como un padre y te corrige como tal. Y anotes, porque es celoso en cuanto a ser únicamente adorado. Éxodo 24, si usted tiene su Biblia, dice que Él es un Dios celoso. Él es el único que merece adoración. Se ha perdido tanto el temor a Dios que cualquier cosa... Mire, hermano, el pueblo de Israel, el mismo pueblo comprado, escogido, elegido por Dios, al ver que ya no estaba, que el Señor que Moisés estaba allá por más o menos por 40 días en el monte Sinaí, inquiriendo en la presencia de Dios, el pueblo se le desesperó, como decía alguien por ahí ayer, al copastor Aarón, al gran Aarón. El pueblo se le fue en desbandada y le dijo, Dios nos ha abandonado, Dios nos dejó. Cualquiera en esta pandemia, en esta situación, puede creer equivocadamente que el Señor nos ha dado la espalda, que no está con nosotros, y puede caer en el error de decir, como le dijo el pueblo a Aarón, decirle, el Señor se ha alejado, necesitamos que levanten que levanten algo en que podamos ver, tocar. La gente quiere ver y tocar para pensar que Dios está. No, hermanos, el Señor no nos ha dado la espalda. Él está obrando, como dice la alabanza, aunque no lo puedas ver, el Señor está obrando. Solo hay que temerle a Él. El gran error del pueblo de Israel, uno de los grandes errores fue la idolatría. Forzaron y Aarón compró lo que el pueblo le estaba vendiendo y les dijo, bueno, traigan los zarcillos, todo lo de oro, y él formó un becerro para que la gente lo adorara. Dios es un Dios celoso, es un Dios celoso. Solamente Él es digno de adoración, de alabanza. Temer a Dios significa honrarlo y adorarlo únicamente a Él. ¿Qué dice la Escritura? La palabra del Señor dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El apóstol Pedro dijo en Hechos, capítulo 3, él dijo, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Si Dios es amor, ¿por qué debemos temerle? ¿Por qué debemos temerle? Porque la palabra del Señor claramente nos enseña, si no lea Sofonías, todo el libro de Sofonías, que son poquitos capítulos, el tema del libro de Sofonías es el día de la ira del Señor. Hermano, pero tenemos que amar a Dios por amor, no por miedo. Sí, conózcalo a Él. No le estoy diciendo esto para que le tenga miedo, le estoy diciendo para que lo conozca en verdad. Cuando uno conoce a su Padre, uno entiende que la disciplina es por amor.
y para bendición de nosotros. Y escuche esto, qué lindo. Si Dios es amor, ¿por qué debo temerle? Porque Él dijo en Mateo 24, en los últimos versículos, dijo, porque Él es quien ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra confianza está en el Señor. Si hay alguien a quien tenemos que doblegarnos, pedirle de rodillas, humillarnos, es ante el Señor, no ante ninguna otra cosa. El temor al Señor nos va a llevar a honrar nuestro cuerpo, nuestra vida. Y ven ustedes que antes de esta situación, el contexto social en el que estábamos viviendo, qué terrible. El aborto, el homosexualismo, nadie quiere hablar de esos temas porque van a haber sensibilidades dañadas y está bien, todos merecemos respeto. Pero cuando el hombre dejó el uso natural de las cosas, todo nos afecta a nosotros, ¿no? El más afectado cuando tergiversa la verdad, el modelo original, el matrimonio. Díganme ustedes, el matrimonio, cuando se ha corrompido el matrimonio, los afectados somos nosotros mismos. Los hijos pagan los platos rotos de las malas decisiones de los padres y así una cadena sin terminar. Cuando no hay temor a Dios, a cualquier otra cosa le tenemos miedo. Y mi esposa lo explicaba muy bien, el temor humano y el temor a Dios. Dos términos que son totalmente diferentes, pero están acompañados. Si no tememos a Dios, si no reverenciamos a Dios, a cualquier cosa le tenemos miedo. A cualquier cosa le tenemos miedo. Mi esposa tiene aquí unos versículos que compartir, cómo consideraban en el antiguo tiempo el término temer a Dios. ¿Qué significaba en el antiguo tiempo el temer a Dios? Realmente el temor a Dios no solamente significaba reverenciar al Señor, sino también, por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando le preguntaron, ¿quién eres tú y por qué nos ha sucedido esto? Cuando él había llegado a ese punto en donde ellos ya sospechaban que no era cualquier persona. Jonás dice estas palabras, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Eso está en Jonás 1, 9 y 10. Ahí vemos que el temor a Jehová no solamente era una actitud, sino que también representaba sus convicciones, ¿verdad? El temor a Jehová. Él decía, yo temo a Jehová. Entonces, creo que ese temor a Jehová no solamente debe ser algo pasajero en nuestra vida, sino que debe ser algo que nosotros vivamos todos los días. Porque sin duda Dios sabía las consecuencias que vendrían de cuando el ser humano se apartara de Él, de cuando el ser humano evitara confiar en el Señor y respetar sus mandamientos. Porque cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, en Deuteronomio 6:13 le dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, Dios le da esos mandamientos a Moisés para que se los dictaran al pueblo y él decía, solamente a Jehová temerás, porque Él es un Dios que prevé todas las cosas y a veces tenemos esa mala idea de decir, Dios solamente nos ama de una manera y decimos, de Él solo vienen todas las cosas buenas, de Él solo viene todo lo maravilloso, y es verdad, pero también debemos saber que Dios también tiene un juicio, también tiene establecidas consecuencias de no obedecerle. Entonces no podemos decir y decirles a las personas un evangelio fácil, un evangelio en el cual todo va a estar bien y vénganse para acá y vamos a aceptar todas sus condiciones. No, hermanos, la Biblia nos dicta claramente cómo debe ser el comportamiento del ser humano para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación, porque estamos en un tiempo muy difícil también, que muchas veces las personas vienen y se van y se molestan porque muchas veces no aceptamos ciertas cosas, ciertas condiciones y dicen, ay, es que no hay amor, ay, es que si ustedes tuvieran amor se comportarían de cierta manera, pero realmente el amor de Dios va más allá de aceptar todo lo que el ser humano quiere que le acepte.
porque a veces nosotros cuando nos aceptan algo, alguna actitud errónea, decimos, sí, voy a estar con esta persona porque me acepta todas las cosas, pero el aceptar todas las cosas, toda nuestra vida debe ser pesada en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser un espejo al cual nosotros diariamente debemos acercarnos y ver evidenciado si estamos actuando correctamente. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como decíamos al inicio, y eso es algo que Dios deseaba que el pueblo de Israel entendiera y decir, ustedes tienen que temer a Jehová. Y cuando no lo hacían, algo sucedía, siempre pasaba algo. En Josué 24:14 dice, ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Josué es uno de los hombres de Dios que decidió por sí mismo temer a Jehová y junto con su familia servirle a Dios, a pesar de que todos podían decir, vamos a servir a nuestros dioses. Incluso él se paró y dijo, si ustedes quieren servir a otros, háganlo, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y yo creo que este es el momento de también levantarnos como Josué y decir, no sé qué es lo que va a hacer el mundo entero, no sé qué van a hacer mis vecinos, no sé qué va a hacer el presidente, no sé qué va a hacer todo el mundo, pero yo y mi casa decido temer a Jehová, amén, servirle con integridad, porque ese es el tiempo de levantarnos y de hacerlo. Y recuerdo a Salomón, en Eclesiastés 12:13 dijo estas palabras, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y creo que Salomón nos da un gran ejemplo de alguien que tuvo todas las riquezas habidas y por haber. Él pudo disfrutar de todos los beneficios materiales de este mundo. Él pudo tener al alcance de sí todas aquellas cosas que tal vez nosotros nunca vamos a ni siquiera a probarlas en nuestra mente, pero él había encontrado la esencia de la vida y era el temor de Jehová. Por eso dice, este es el discurso oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo creo que el entender esto, el temor a Dios, nos salvará de mucho, nos mantendrá firmes en nuestra fe y nos guiará hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y es hora de que en vez de estarle teniendo miedo a todo lo que el mundo entero pueda decir, debemos en primer lugar temerle a Dios. Al final quiero compartirles estos versículos de Isaías porque es algo muy, muy hermoso que encontré. Bueno, se los voy a decir ya. Dice Isaías 8:12-13, no llamaréis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aleluya. Estas palabras del profeta Isaías, en ese tiempo en donde dictaban maldad, en donde hablaban mentiras, en donde el miedo estaba a favor de todas las personas, él dice, no crean a todo lo que todos dicen, no le tengan miedo a lo que todas las personas pueden tenerle miedo, que Jehová de los ejércitos sea su temor. Y esa es la clave que nosotros queremos compartir esta noche con ustedes, que antes de temerle a todo el mundo, que antes de tener miedo a todas las disposiciones empleadas por seres humanos, debemos temerle a Jehová, porque Él es Jehová de los ejércitos, Él es nuestro Padre eterno, Él es quien nos sostiene todo el tiempo y por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Amén. Alguien puede decir, entonces, hermano, salgamos y expongámonos. No. O sea, temerle a Dios no significa desobedecer leyes. De ninguna manera. No significa no acatar las disposiciones. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor. El sabio ve el mal y se aparta. Los hijos de Dios somos obedientes, nos sujetamos a nuestras autoridades. Es duro, es duro. Yo conozco gente que está obligada a salir a trabajar y quisieran quedarse en casa,
Y también conozco gente que pudiendo quedarse en casa, solo por un deseo, sale. Y respetando las leyes y respetando. Una cosa es temerle a Dios y otra cosa es irnos a exponer, meternos a la boca del lobo. Eso es imprudencia. Y esa es, cada decisión nuestra tiene consecuencias. Temerle a Dios es humillarnos únicamente a Él. No ponga su confianza en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo confío en el Señor. Nuestra familia confía en el Señor. Él nos va a sacar adelante. Él va a enviar, como envió a Noé, la palomita, va a enviar el olivo, que era la señal de que el diluvio había terminado. El Señor nos sostiene. El apóstol Pablo dijo, ya no somos esclavos del temor, ahora somos hijos de Dios, escribió en Gálatas capítulo 3. Ya no somos esclavos del miedo. Por eso queremos terminar este tiempo. No sé si mi esposa tiene algo más que decir, pero el sublime temor a Jehová va a traer la sanidad que nuestro país y el mundo necesitan. Qué lindo sería que los gobernantes entendieran que nada, ninguna otra solución, pueden ser paliativas, pueden ser temporales, pueden funcionar, pero el antídoto que el mundo necesita es Jesucristo. Él es la solución. Usted y yo necesitamos como pueblo de Dios levantar nuestro estandarte para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Ojalá y nuestras autoridades eclesiásticas vuelvan a programar que cantemos cuán grande es Dios este próximo domingo, y lo vamos a invitar. Pero esperamos que usted se pueda sumar, así como invitan al ayuno y a la oración, a otras cosas nos invitan y ahí vamos. Pero ojalá, primero Dios, que busquemos al Señor, que le temamos a Él, porque Él es la respuesta a todo lo que está viviendo el mundo y en nuestro país especialmente.